cuaternario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay varias cadenas polipeptídicas aquí. Esta que es la azul turquesa, no sé cómo le quieran decir, la azul que está aquí, la amarilla que es todo esto que está aquí, la verde, la roja que se ve allí, ¿ok? Cada una de ellas es una cadena polipeptídica que se unió a la otra para entonces formar esta gran estructura que es una estructura cuaternaria, ¿ok? Acá, por ejemplo, acá también tenemos una estructura cuaternaria en esta proteína motora. Eso yo no les mencioné que es la proteína motora, ¿ok? Pero aquí vemos una cadena celeste y una cadena morada. Pero quiero que vean en sí cómo es el nivel estructural de cada una de sus partes. Aquí arriba, donde está el receptor motor como tal, de los iones que hacen que esta molécula se active, por así decirlo, esta región ha llegado en cada una de las cadenas a un nivel estructural terciario, tridimensional. Pero todo lo demás, que es su filamento hacia abajo, es una estructura primaria, ¿verdad? Sin embargo, el mayor nivel estructural al que ha llegado es un nivel cuaternario, porque son dos cadenas polipeptídicas unidas entre sí. ¿Ok? La albúmina, ay, ¿verdad? La albúmina. La albúmina es una proteína estructural. ¿Ok? La albúmina es una proteína estructural en sí. Ella forma parte de la estructura que nutre al futuro feto, que es el pollito, ¿verdad? El embrión. La albúmina, ¿a qué nivel estructural ha llegado? Globular. Ajá, globular, ¿qué significa? Tercer nivel. Tercer nivel estructural, ¿ok? Tercer nivel estructural. ¿Por qué le pregunté globular qué significa? Porque usualmente el cuarto nivel estructural también implica niveles globulares, ¿ok? Pero todo vamos a entender esto de globular y fibroso, ¿ok? Cada vez que nosotros tenemos un arreglo tridimensional de este tipo, tiene una apariencia de globo, ¿ok? Y por esa razón, todas las proteínas que alcanzan un nivel estructural terciario presentan una estructura globular y se les llama en algunos casos proteínas globulares, ¿ok? Es el caso de la albúmina, también parte de las subunidades proteicas. Cada cadena de esta estructura cuaternaria se le denomina subunidad proteica, ¿ok? Cada una de estas subunidades ha alcanzado un nivel terciario, así que también son como una unión de proteínas globulares aquí, ¿ok? Pero entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la situación, vamos a ver el receptor de insulina, no, la elastina. Profesora, Dígame. ¿cuál es la función de la proteína motora? Movimiento, literalmente. Pero es que yo no les... ¿Por qué no les puedo explicar? ¿O por qué no les expliqué esto de la proteína motora? Porque ustedes tienen que conocer lo que es la dinámica del potencial de membrana. Y ustedes me comentaron que el potencial de membrana ustedes no lo vieron en biofísica. Entonces prefiero no mencionarles eso y que lo vean en otra materia, porque ese es literalmente un concepto biofísico. Entonces, si las proteínas motoras son las que realizan el movimiento de los electrones en el potencial de membrana. Entonces, eso lo quieren buscar entonces aparte y, como quien dice, pues detallarlo, ¿no? Elastina, no sé si me explico, estructura. Sí, profesora. No se escuchó, pero ok. Déjenme ver dónde está. Matriz de elastina. Vamos a decir que esta. ¿Okay? Esta es mejor. El colágeno, está bien. ¿Ok? Observemos esta imagen que tenemos aquí. Este es el colágeno, ¿ok? El colágeno es una proteína que se encuentra, como quien dice, en el tejido conjuntivo no especializado y que le da rigidez o densidad
a el tejido conjuntivo no especializado, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar esto. La secuencia de aminoácidos de el colágeno, aquí tenemos la estructura primaria, ¿ok? Y vamos a anotar que la cadena de aminoácidos del colágeno, ella se suele unir con otras cadenas de aminoácidos, ¿ok? Típicamente vamos a notar que antes de unirse con otras cadenas de aminoácidos de colágeno, ella va a adquirir esta estructura helicoidal, ¿ok? Por eso que se ve así como unas ondas, ¿ok? Pero realmente esa es una hélice, una alfa hélice, ¿verdad? Entonces vamos a notar que el colágeno, de por sí, una sola cadena de colágeno, va a ser una larga cadena de alfa hélice, ¿ok? Enorme esa cadena. Y esa misma cadena o alfa hélice como tal se puede unir a otra alfa hélice y otra alfa hélice más para formar la llamada fibra de colágeno, ¿ok? El colágeno propiamente es una estructura que podemos decir que está conformada por proteínas que han llegado a máximo un nivel secundario de organización. El nivel secundario de organización típicamente hace que las proteínas tengan una consistencia rugosa o densa o fibrosa, que ese es el término correcto. Entonces, todas las proteínas que han llegado solamente a un nivel estructural secundario, solamente allí, ¿ok? Típicamente se les denomina proteínas fibrosas, porque son proteínas rígidas o de soporte, como es el caso del colágeno. Voy a mostrarles, por ejemplo, la celulosa. Es que la celulosa no es una proteína, pero es un buen ejemplo de a qué uno se refiere cuando uno habla de fibras, ¿ok? Celulosa, estructura. Usted nos había explicado que cuando se hablaba de fibra era como la acumulación de lo mismo. No tanto eso, sino que una fibra es la unión de varias cadenas de una molécula sencilla, ¿ok? Una fibra literalmente es un conjunto de líneas paralelas, ¿ok? Que se unen entre sí para formar una estructura gruesa, rígida. Ay, ya vi la que estaba buscando. Pues. Esta era la que estaba buscando. Pero es como la analogía de los microtúbulos. Sí, de hecho, las proteínas de los microtúbulos son proteínas fibrosas. Literalmente. ¿Qué quiere decir eso? Es más, vamos a buscarlos aquí mismo, que creo que aquí está un poco mejor. Que estaba buscando la celulosa, pero creo que es mejor hacerlo con las proteínas de la célula para que vean cómo es esa organización. Aquí, ¿ok? Aquí no, esa no, esta. Esta es la que más me gusta, porque esta sí describe mejor todo. Nosotros podemos ver esto. La actina es el aminoácido, perdón, es la proteína que está aquí. La actina como tal no es un aminoácido, sino que es una proteína así globular bastante pequeña. Vamos a decirlo de esa manera. Monómeros de actina. Entonces, la actina, pónganse que es un conjunto pequeño de aminoácidos que se unen entre sí para formar esta larga cadena que, si ustedes se fijan, es como una hélice. ¿Ok? Esta estructura que se forma es un filamento. Y a este tipo de proteínas en general, que tienen esta característica de que forman estructuras filamentosas, se les conoce como proteínas fibrosas. Típicamente estas proteínas solamente alcanzan un segundo nivel estructural. Ellas no superan ese nivel estructural, ¿ok? Nivel de organización de cada uno de sus haces o de su estructura. Por esa razón, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en términos de fibras, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la fibra muscular, ¿qué pasa con la fibra muscular? La fibra muscular es un conjunto, y déjenme cerrar aquí porque es mucho enredo. La fibra muscular, si ustedes mal no recuerdan, es un conjunto de
células musculares una encima de la otra, formando para todo el mundo, ¿ok? Pero y entonces, ahí sí. Un conjunto de células una encima de la otra formando una estructura completamente cilíndrica y larga que nosotros denominamos fibra muscular, ¿ok? En el caso de las proteínas hacen lo mismo. En el caso de cualquier estructura que se diga estructura fibrosa, tiene esa misma particularidad. Llega a un segundo nivel de estructuración y forma esta estructura rígida o de soporte. Y por ejemplos de proteínas fibrosas o proteínas con estructura secundaria sería la elastina, el colágeno, la fibrilina, principalmente esas. La queratina no, y la melanina tampoco, porque ellas tienen, no, perdón, la queratina sí, pero la melanina no. La melanina tiene otra función, ¿ok? Entonces ella llegó a un segundo nivel estructural, o una alfa hélice o una lámina beta, ya, no más allá de eso. Entonces podemos ver que la función va a depender del nivel al que llegue la proteína, y no necesariamente tiene que llegar a un último nivel estructural, es un cuaternario, para cumplir con su función, porque cada proteína tiene su función, ¿ok? Entonces dice, el giro beta cuenta como otro. El giro beta no se llama giro beta, se llama giro, ¿ok? No diga giro beta porque el profesor la ahorca, ¿ok? Se llaman giros y ¿cómo se llama lo otro? Se me va el nombre del otro. Son niveles secundarios también, pero yo no se los mencioné. Yo solo les estoy mencionando los importantes, ¿ok? Profesor, o sea que todas las fibras alcanzan siempre el segundo nivel de estructura. Solamente. Ellas nunca van a llegar a ser globulares, a eso me refiero. Nunca llegan a tener una organización tridimensional, porque literalmente la fibra, la función que tiene es darle rigidez. Las proteínas globulares son literalmente como un algodón, ¿ok? Mientras que las proteínas secundarias o proteínas fibrosas, ellas son duras. Es como agarrar esto que digamos que es una lámina beta, unirlo con la lámina beta, y lo que yo voy a tener ahí no es una proteína globular, es una estructura rígida de puras láminas beta, ¿okay? Entonces a eso se le llama fibra, o en este caso proteínas fibrosas. Dice el giro beta encuentra, entonces ellas son, por decir así, no lo suficientemente fuertes como los covalentes, pero sí requiere algo de debilidad para romperse, así como se rompen en el caso del ADN. Eso lo dice por los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Me imagino que es por eso. Ajá, sí, exactamente. Ellas son, los puentes de hidrógeno son enlaces débiles. ¿Para qué el ADN tiene enlaces débiles específicamente? Para poder mantener, como quien dice, una hebra de ADN unida a otra, pero que también se pueda abrir para poder entonces seleccionar el gen o la información y poder transcribirlo y expresarlo, como quien dice, ¿ok? Entonces, por esa razón es que los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias se presentan. Ajá, díganme. Eso se daría ayuda con ayuda del grupo metilo, ¿cierto? El grupo metilo. O había mencionado algo que no, el grupo metilo está asociado con otra cosa. Pero sí entiendo lo que me quiere decir, la metilación del ADN. La metilación del ADN no abre la hebra de ADN, no. La metilación no hace eso. La metilación separa al ADN de las histonas. Que recuerden que el ADN está enrollado sobre una histona. Entonces, cuando se metila el ADN en algún punto, en algún nucleótido, ¿qué pasa? Se separa la hebra de ADN de esa gran histona, se desenrolla y queda expuesta la región de interés de la célula donde está el gen. ¿Ok? Eso tiene su parte positiva y negativa, pues en pocas palabras lo que va a pasar ahí es que si se hace de forma natural por efectos de la célula, entonces se expresa ese gen, pero si se hace de forma no natural, de forma espontánea, por un medicamento o algo así,
entonces va a crear esta situación de que se están transcribiendo genes que no se deberían transcribir. Eso es un arma de doble filo, como quien dice. Esos son cambios epigenéticos. ¿Ok? A ver, jóvenes. Con esto de las proteínas, cuando alcanzan ese nivel estructural, así como alcanzan ese grado de plegamiento o de enrollamiento, como quien dice, así también se pueden desenrollar. Y podemos tener agentes externos que hagan que se corten los enlaces entre literalmente toda la estructura de la proteína. En ese aspecto, ese proceso en donde se pierden esos niveles estructurales que ayudan a la proteína a tener su función, eso se llama desnaturalización. ¿Ok? Y los principales agentes desnaturalizantes son el pH, la temperatura, la fuerza iónica y la polaridad de los solventes. ¿Ok? Eso en pocas palabras. Ahí entraba este asunto de qué pasa cuando yo cocino un huevo. ¿Qué le pasa a la albúmina? Se desnaturaliza. La albúmina, por ejemplo, es una proteína globular. Y cuando se le aplica temperatura, se le aplica calor, se rompen los enlaces de toda esa estructura globular y en vez de mantenerse globular, ella se vuelve fibrosa o incluso se vuelve lineal. Es decir, pierde los grados de organización y por lo tanto también pierde su función. Entonces, Profesora, ajá, dígame. ¿puede volver a repetirlo, por favor? Me disculpen. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa exactamente? pH, temperatura. Ahí lo acabo de escribir en el chat. Ah, ok, muchas gracias. Okay. Profesora, y en el caso del huevo, eso que mencionó sobre la albúmina, ¿eso sería algo bueno o algo malo que se naturalice? Digo, nosotros lo aprovechamos como algo bueno porque nosotros entonces utilizamos los aminoácidos que quedaron allí y los internalizamos en nuestras células para formar nuestras proteínas. ¿Ok? Pero obviamente para el pollito que se iba a generar en ese huevo, pues no, porque entonces no va a tener albúmina, no se va a desarrollar y ese pollito nunca va a crecer. ¿Ok? Depende de para quién sea beneficioso. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Nosotros habíamos quedado 5 a 6, 6 a 7. Ajá. Y dimos fue realmente 1 hora y media. Porque yo empecé a las 5:30. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Algún otro comentario? De mi parte no, profesora. Ok. ¿Los demás? Profesora, una pregunta. Yo cualquier cosa ahora cuando estoy revisando los apuntes en cuanto a la clasificación de proteínas, lúcidos y eso, yo después ya tiene el grupo. Sí, pero preferiblemente en el grupo, porque ahorita todo el mundo me está chateando por los carruseles y me estoy volviendo loca. En verdad. Así que mejor en el grupo, porque yo sé que en el grupo sí le voy a contestar más rápido. Ok, entonces le chatearía por el grupo. Sí, y me pueden hacer todas las preguntas. Yo hasta ahora creo que siempre les he contestado las preguntas en el grupo, me parece. Así que sí. Nos dice si falta alguien por asistencia porque mi internet está... Ajá. Déjenme verificar esa lista. Gracias por decirlo porque realmente tengo que pasar esa lista. ¿Qué pasó aquí? Ay, qué bonito esa celulosa. No se vayan para poder tomar el screenshot de la pantalla. Y si no tienen ninguna pregunta, vamos a terminar aquí, pero déjame tomar el screenshot. Ok. Aquí tengo 30 respuestas y en la conferencia tengo 29 personas. Pero yo no tengo asistencia de salida. Tranquila.
No, eso de la asistencia de entrada y salida era por el curso y eso es una regla de la asociación. Que casualmente me dijeron a mí que les iban a entregar su certificado el 15 de julio. Yo no sé. Pero de mi parte ya ustedes saben que ustedes van a tener sus 20 puntos. Así que hagan ellos o no su certificado, yo sí sé quiénes estuvieron y quiénes no. Entonces, tengo entonces a 30 personas, ¿ok? 30 personas aquí. Muy bien. Bien, chicos. Antes de tomarme la foto, de tomarnos la foto, esta tutoría de hoy les sirvió. De verdad, y séanme sinceros, por favor. De verdad les sirvió. Ajá, dice Peralta, creo que fue. Esta tutoría les sirvió. Sí, profesora, en lo personal creo que sí. Aparte de eso, me dio tremendo spoiler con esas preguntas que va a realizar. En verdad. Ya ahora sí tengo como una idea de cómo estudiar esto. Claro, profe, y con la clasificación de las proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, encima, súper. Eso fue un resumen del semestre, literalmente. Literalmente. Pero es que, ok, eso me gusta que me digan eso porque me hacen entender que están entendiendo cómo estudiar, ¿ok? Chicos, les digo lo mismo que les dije al otro grupo. Yo con el otro grupo hice organelos. ¿Se acuerdan que el resumen que yo hice en el tablero de los organelos? Bueno, con los chicos del tercer grupo los hice hoy en la tutoría. ¿Qué pasa? Ustedes van a tener todas las materias que vienen son como biología. Tiene mucho contenido, o sea, mucho contenido. Biología es nada en comparación con embriología, con histología, con fisiología, con anatomía, con morfología. Ahí van a estar que se van a cortar las venas, ¿ok? Todas las materias que vienen siguientes son como biología. Entonces, la clave para estudiar este tipo de materias, lamentablemente no les pude decir esto al inicio porque todavía les faltaba. Pero la clave para estudiar este tipo de materias es que ustedes como estudiantes en sus casas armen mapas conceptuales, cuadros comparativos y al final terminen asociando todo, ¿ok? Todo lo asocien. Nosotros acabamos de hacer una integración completa de todas las proteínas que vimos en el semestre. Pero para que vean que es que una cosa no se pierde porque nosotros avancemos, sino que realmente este tipo de materias, como todas las que vienen, son acumulativas en conocimiento. Si usted no entiende lo primero, difícilmente va a entenderlo después. Entonces, la manera de estudiar es esa. Que ustedes agarren y literal, por ejemplo, con los organelos, yo siempre les menciono composición, estructura y función. Ustedes agarren cada organelo. Composición, estas son las moléculas. Estructura, tiene este tipo de estructuras. Función, tiene estas funciones. Entonces, ustedes tienen que simplificar la información y asociarla para poder entonces estar claros y no tener, por ejemplo, que utilizar otro tipo de metodología en el examen que no les va a servir. Que me estresa porque eso no les sirve. Pero bueno, entonces es lo que les voy a recomendar para todas las otras materias que vayan a dar. Tienen que aprender, o si no lo saben, pues, o tienen que esforzarse en simplificar la información. Y tienen que hacerlo ustedes. El profesor no es el que va a hacer eso. Porque el profesor de a milagro puede dar clase. Y literalmente hay que resumir. Pónganse que 15 capítulos de un libro en 3 clases de 2 horas. ¿Quién resume 3 capítulos de un libro mínimo? 3 capítulos de un libro en una sola hora. Nadie. ¿Okay? Entonces hay que sacar la información, extraerla. Eso es lo que hacemos los profesores. Y lo que les presentamos a ustedes es como el spoiler. ¿Okay? La base, lo principal. ¿Para qué? Para que entonces ustedes se refieran a los libros o se refieran a ChatGPT si quieren. ¿Okay? A Google, a lo que sea. Al Atlas, el montón de Atlas que les he pasado, el montón de libros que les he pasado, ¿ok? En PDF, y que de ahí entonces amplíen y luego entonces sinteticen. Tienen que hacer mapas, tienen que hacer cuadros para poder ordenar la información en sus cabezas y que puedan entender. Entonces cada vez que tengan una clase como biología, hagan lo que acabamos de hacer. Agarramos proteínas, todas las proteínas que hemos visto. Funciones, esas son las funciones.
Ahí, por ejemplo, no les mencioné si son globulares, si son terciarias, si son cuaternarias, porque yo no les mostré la estructura de todas estas proteínas, ¿ok? Pero ahora, por ejemplo, que saben que las proteínas fibrosas son son proteínas de soporte, entonces pueden asociarlo a que, por ejemplo, las proteínas de soporte que mencionamos, colágeno, elastina, fibrilina, ¿ok? Todas ellas son proteínas fibrosas. O las proteínas del citoesqueleto, que también son de soporte, todas ellas son proteínas fibrosas. Entonces, a eso me refiero. Tienen que asociar los términos, ¿ok? Entonces, bueno, voy a tomar el screenshot de la cuestión, desfijar, Profesora, Dígame, ¿y usted dígame. estudia así? ¿Cómo? ¿Usted estudia así? Yo, en su momento, Ajá. lo que pasa es que yo no estudiaba en casa, yo estudiaba en el mismo salón. Mi metodología básica es que yo me súper concentro en la clase y en los detalles que dice el profesor. Yo tengo esa cuestión de que, o sea, agarro y no pienso en más nada que no sea lo que está diciendo el profesor. Entonces, a mí, en esa parte, nunca me tocó hacer como que sentarme en mi casa y volver a leer. Lo que más yo hacía en mi casa era agarrar las diapositivas y, como quien dice, mirarlas por encima, y si había una imagen ahí que yo estaba como que, ¿qué es esta vaina? Entonces la miraba y le metía el detalle a la imagen. Pero en persona realmente nunca tuve que hacer estas cosas que me hubieran facilitado la existencia si yo lo hubiera hecho. No les miento. Pero yo soy una estudiante floja, se los digo de esa manera. Entonces, lo típico de los estudiantes que como que captan las cosas muy rápido. Los estudiantes que captan las cosas rápido son flojos para estudiar. Siempre son flojos, ¿ok? Y yo soy bien floja para sentarme a escribir y vaina. Entonces, en mi caso, yo lo hice de esa manera. Y lo otro es que otra forma en la que me ayudaba a concentrarme bastante es que yo escribo rápido. Ustedes no me han visto escribiendo a mano, pero yo escribo al mismo ritmo en el que se hablan las cosas. Entonces, eso me ayudaba como a retener y concentrarme más en lo que decía el profesor. Así que literalmente yo veía al profesor y era como escribir de forma automática, ¿ok? Y cuando terminaba, ya yo tenía toda la información en un cuaderno gigante. Y a mí me pedían mi cuaderno para eso, pues, porque sabían que era una especie de resumen. Pero es que en el momento de la clase yo me concentraba en la clase, en los detalles de la clase. O sea, una cosa impresionante que yo me acordaba, pónganse que lo que dimos 4 semanas antes, yo sabía exactamente lo que dimos 4 semanas antes, pero es por eso, porque yo me concentraba demasiado, o sea, es una vaina muy extrema. Entonces, bueno, lamentablemente eso me sacó factura, porque realmente si yo me hubiera sentado a estudiar con un libro me hubiera sido la vida mucho más fácil, porque como les digo, cuando tú te sientas con un libro, tú te das cuenta de que el profesor no lo dice todo, y que sería mucho mejor ver un libro en donde las cosas están un poco más detalladas, para no preguntarle al profesor en medio de la clase, por ejemplo, y que el profesor te explicara a como él pudiera. Eso me tocó a mí con una materia difícil que se llamaba botánica. Nosotros los biólogos damos biología vegetal. Pero la biología vegetal que a mí me dieron era con un profesor nazi, o sea, ese man es el anticristo de la escuela de biología, ¿ok? Y cuando yo vine a caer en cuenta, él siempre mencionaba, está en tal libro, en el capítulo tal. Y cuando me senté a estudiar para el semestral, porque yo me estaba quedando, me acuerdo, en esa materia, ¿ok? Yo me fui para la biblioteca, busqué el libro que él decía y me puse a leer el libro. Y literalmente eso fue como que, mira, yo saqué A en ese examen semestral, porque fue todo tan bien explicado, todo estaba tan ordenado, yo no tenía que referirme ni a una diapositiva, nada. Yo nada más necesitaba la lista de los temas que el profesor dio y los leía en el libro, listo. Nunca más tuve que estudiar para esta clase. Digo, nunca más porque tampoco la di de nuevo, ¿no?
pero sí venía una botánica 2 y tuve que hacer lo mismo, o sea, porque de verdad que en la clase el profesor era una cosa hostil y a la final era mejor estudiar del libro. La bioquímica también yo la estudié del libro. Entonces, por esa razón, pues, porque es mucho más fácil de entender cuando ves una imagen, asocias los enlaces, ¿ok? Eso que acabo de hacer con ustedes, que les expandí y les pregunté, ¿qué tipo de enlace hay aquí? Así era como yo estudiaba para bioquímica. Aquí sí tenía que irme a un libro porque de verdad que el profesor no se daba abasto con tanta información. Pero mi forma de estudiar siempre fue la que les mencioné. Yo en la clase prestaba atención al 100% y ahora a mí me tocaron profesores que detallaban bastante en las clases. Esa era la otra ventaja que yo tenía. Entonces, a pesar de que era un resumen bastante grande, mis profesores de verdad detallaban en la clase. A mí me tocaron los profesores duros. Todos los profesores, los directores de escuela, los anticristos de las materias, todos los profesores duros me tocaron a mí. Y la ventaja mía era que esos profesores eran difíciles porque esos profesores tenían bastante detalle en su clase. Entonces a la final eso me ayudó. Pero yo tuve un profesor que era una tragedia porque ese tipo no daba clase, él nada más llegaba a dar política en vez de ecología. Entonces yo me tuve que ir a un libro para poder estudiar para esa clase. Y con todo eso el profesor del cariño pues hizo desastres con mi examen. Entonces, porque él solamente hablaba de política. Universidad de Panamá. Entonces, esas eran mis metodologías. Si yo hubiera estudiado con mapas conceptuales o cuadros sinópticos o cuadros comparativos, yo no hubiera pasado tanto páramo, de verdad. No hubiera pasado para nada el páramo que yo pasé con varias materias. No sé si eso les ayuda o les dice algo. Sí, profesora. También le quería preguntar, perdón, la receta era té frío, un sneaker. Eso es para sobrevivir. Perdón, espérate, ya mi Lixel, ¿dónde estás? No, estoy a buscar yo. Ahí está, ahora sí. Depende del objetivo que usted tiene. Y ya tomé el screenshot por si alguien se necesita ir, ¿ok? Y voy a escribirlo en el chat. Si usted necesita concentración y energía para un examen, cómase media barra de Snickers. Y como mucho, se toma una Coca-Cola. Como mucho, ¿ok? Si la barra de Snickers no le sirve, con media barra ya tú tienes. Con la barra completa les da sueño, entonces por eso es nada más media barra. Pero si usted necesita resistir a una jornada de trabajo físico y mental, y no tiene comida en el momento, ¿ok? Aquí entonces se puede tomar un té frío o un Gatorade o un Powerade o lo que ustedes quieran, ¿ok? Que tenga electrolitos y azúcar, más una bolsita de maní salado preferiblemente, pero de maní, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene cada cosa? La barra de Snickers es alta en glucosa, altísima. Y cuando ustedes tienen agotamiento mental, lo que necesitan sus células es energía. Entonces, la energía para nuestras células, ¿qué es? La glucosa. Nosotros obtenemos la energía de allí. Así que lo que tú le tienes que dar a las neuronas en ese momento en el que necesitas concentrarte y que esa sinapsis se dé perfecta y eficiente, ¿ok? Es darle glucosa a las células. Automáticamente las células te funcionan. No te vas a despertar, pero sí te vas a concentrar. Y lo que se requiere para un examen es concentración. Aunque te sientas agotado físicamente, el cerebro se está concentrando, ¿ok? Así que los análisis que hagas los vas a hacer bien.
Por otra parte, si tú, por ejemplo, estás en una rotación que no has comido en todo el día, o que como todo panameño que sale disparado sin desayunar, todo deshidratado, de a milagro se levantó, ¿verdad? Como yo, en ese aspecto, como yo hoy casualmente. Literalmente acabo de comer hace como, cuando ustedes entraron, esos 10 minutos, en esos 10 minutos me mandé un plato. ¿Ok? Cuando ustedes están en una jornada de trabajo que ustedes no se alimentaron correctamente, porque cuando te alimentas bien no te pasa esto. Para evitar la fatiga, es decir, para evitar ese agotamiento importante, que ya literalmente no puedes levantar la mano, lo que vas a hacer es comidas pequeñas o snacks, ¿ok? Para soportar el trote. No significa que no te vas a sentir cansada o cansado, vas a seguir cansado, pero vas a poder soportar ese trote y rendir. En ese aspecto entonces haces snacks pequeños de alguna sustancia que te ofrezca electrolitos para que tu cuerpo se rehidrate, ¿ok? Que además de eso tenga un azúcar para darle energía a las células en lo posible, y que además de eso, en caso tal de que no haya suficiente azúcar, que es el caso del té frío, por ejemplo, entonces les des lípidos, ácidos grasos a la célula para que la célula recupere sus depósitos de ácidos grasos y entonces, como quien dice, funciones. A la final le estás dando energía a la célula, pero la célula está, como quien dice, recobrando sus depósitos, su abastecimiento para cuando no está recibiendo alimento, que es durante todo el día. Entonces yo necesito que, por ejemplo, cuando yo no estoy comiendo, mi cuerpo automáticamente entra en estado de ayuno, por así decirlo. Y si por eso yo estoy haciendo un esfuerzo físico, es decir, gastando la energía que yo no tengo, que no le estoy dando al cuerpo, entonces yo necesito que los depósitos de energía de mis células se mantengan. ¿Y cuáles son los depósitos de la célula? El glucógeno y los triglicéridos. Una buena fuente de glucógeno, o una buena fuente para formar glucógeno en este caso, es el azúcar que viene en un té frío, por ejemplo, o que se da en un Gatorade. Y una buena fuente de triglicéridos para las células humanas, en este caso, es estos triglicéridos del maní, que realmente el maní es grasa, ¿ok? Pero grasa buena. Entonces, es como jugarle el jaque a esto. Mira, yo no te voy a dar ahorita mismo glucosa inmediata, pero te voy a ayudar a abastecer tus depósitos para que cuando yo estoy en medio de ese trote que no te estoy dando azúcar, tú uses esos depósitos y de esa manera nosotros sobrevivamos. Así. No sé si esa forma de verlo se entiende mejor. Sí, profesora, ahora sí. Por eso le digo, depende mucho de la situación. O sea, depende de si lo que usted necesita es concentrarse, como en el caso de un examen. En el caso de un examen, media barra de Snickers son efectivos para concentrarse. Pero si necesita soportar una jornada de trabajo extensa, el maní siempre ayuda. El maní, las nueces, pero principalmente el maní que tiene bastante grasa. O los que son del interior, el pibá, ¿ok? Eso es buenísimo. El pibá te mata el hambre si quieres, ¿ok? Pero ese tipo de cosas. Esos son tips que le doy para que no estén tomando y que Raptor, Ciclón y esa vaina, nada de eso le funciona. Y con el tiempo lo satura y a la final terminan quemándose. Eso no les va a funcionar así. Entonces, bueno. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra pregunta, quedamos hasta aquí. Y nos vemos mañana. Nuevamente van a ver mi hermoso rostro, pero oh, Dios mío, estoy cansada, no he podido tener vacaciones. ¿Ok? Así que bueno, que descansen, chicos. Nos vemos mañana, pues.